Hola, bienvenido a un nuevo video de Sin Distancias. Mi nombre es Vanessa y en este video te voy a estar hablando de cuándo conocerse en persona una vez que hayan hablado un tiempo prudencial por internet y cómo saber que la relación va en serio. Si ven globitos de colores detrás de mí es por mi cumpleaños, que esto fue una sorpresa que me dieron en la oficina. Y sí, hay como 5 globitos ahí de los Minions, hay uno de Dory, hay uno de la carita feliz. Ahora sí, ¿cuándo conocerse en persona? David y yo nos conocimos luego de 6 años de haber empezado a hablar por internet. Nos hubiese gustado conocernos antes, pero por falta de recursos y por muchas cosas más no lo hicimos. Pero mi recomendación es que 6 meses es un tiempo bueno para saber si quieres conocer a esta persona en persona. Y lo digo 6 meses si viven en países diferentes, ¿sabes? En países que estén lejos. Si viven en la misma ciudad o en ciudades que estén cercanas, yo diría que como 3 meses o un mes o menos si realmente están cerca, si realmente es una distancia que se puede manejar o agarrar un autobús. Como mujer, yo esperaría que el caballero hablara de eso en cuestión, que él fuese el primero en decir, hey, vamos a vernos en tal. Pero si tú ves que va pasando el tiempo y no dice nada, bueno, por cosa tuya, dile, hey, ¿cuándo te gustaría que nos conociéramos en persona? Y ahí tú vas midiendo su respuesta. Si pone muchas excusas, bueno, puede ser que quizás no se sienta seguro con su aspecto físico, quizás no tenga dinero para darte o brindarte algo digno de tu belleza, o si está estudiando en la universidad ingeniería o medicina o bioanálisis, realmente no tiene tiempo. Esa gente no tiene tiempo, pero para nada. Te lo digo por experiencia. Si su respuesta no te convence, se lo tienes que decir. Porque acuérdate que en este tipo de relaciones y en todo tipo de relaciones hay que hablar y hay que andar con la verdad. De una, dile, mira, me parece que me estás mintiendo, me parece que eso es una excusa, me parece que ese no es un motivo, una razón verdadera para posponer nuestro encuentro persona a persona, cara a cara. Ahora le hablo a ustedes, caballeros. No esperen mucho para invitarla a salir, para conocerse en persona. No tiene que ser nada así extravagante ni carísimo. Puede ser un café, un helado, un almuerzo, un desayuno. Puede ser una pequeña reunión, un pequeño encuentro en un lugar público, en un centro comercial. Algo de ese tipo. Lo importante es que se dé ese primer encuentro, que es muy decisivo en muchos casos. ¿Por qué insisto tanto en el tiempo de 6 meses si están en países diferentes? Te explico. David y yo hablamos por 9 meses continuos por internet y un día David me dice que no puede continuar hablando conmigo, que había conocido a una chica que le interesó mucho y que quería conocerla más y salir con ella y quizás ser su novio. Y eso para mí fue horrible. El corazón se me partió en 7 millones de pedazos. Yo lloré por meses. Fue muy doloroso para mí. Yo estaba muy enamorada, yo estaba muy ilusionada. Y puedes decir, pero ¿cómo? Si era un hombre que no conocías en persona, pero realmente la relación, los sentimientos están ahí. Entonces, a mí me gustó que él me dijera. Y con esto no quiero que lo odien, no quiero que ahora piensen mal de David, porque yo aprecié que él fue sincero conmigo, hizo lo correcto y me explicó la situación. Y entendí que ese no era nuestro tiempo, ese no era nuestro momento. Hoy lo entiendo, claro, porque ya estamos casados, pero es algo que puede pasar. Nos movemos a algo más alegre y es cómo saber si la relación va en serio o cómo saber si él o ella te está tomando en serio. Esto es fácil. Si alguien te quiere y está realmente interesado en ti, va a ser tiempo para verte, para hablar contigo, para comunicarse contigo. Va a ser de todo, sobre todo los hombres. Así que chicas, ustedes no tienen que estar detrás de los hombres, ustedes no tienen que estar dando lástima o pidiendo amor o pidiendo atención y cariño, no. Y en estas relaciones así a larga distancia es muy importante generar confianza, y algo que me generó a mí confianza es que David por cámara me presentó a su papá, primero a su papá, luego a su mamá, luego a su hermana, después a la tía, la prima, el gentío, toda la cuadra, ¿sabes? Era una interacción muy linda y yo podía ver que era un hombre de verdad que tenía intenciones sanas, que no era alguien que estaba buscando a una mujer por internet para venderla, para cortarla en pedazos y vender los órganos. Ok, yo sé que es exagerado, pero entiendes lo que te quiero decir. En mi caso, yo creo que le presenté nada más a mi mamá, y mi mamá, como es chapada a la antigua, ya no quería
que la vieran por cámara ni hablar con nadie, eso le parecía así como que súper extraño. Si deciden conocerse en persona, sería bueno que vieran mi primer video porque ahí hablo de algunos detalles que hay que considerar también antes y al conocerse en persona. Mira, aquí te lo pongo para que puedas verlo. Eso es todo por esta semana. Recuerden suscribirse si no se han suscrito. Recuerden darle me gusta a este video, compartirlo y dejarme comentarios, preguntas y sugerencias porque me encanta cada vez que me dejan ese feedback, esa retroalimentación en los comentarios y los tomo muy en cuenta para también poder desarrollar temas en los próximos videos. Gracias por estar aquí, gracias por ver y compartir. ¡Mua! ¡Chao!